Gloria a Dios. Qué hermoso es alabarle al Señor y bendecirle al Señor. Amén. ¿Está bendecido usted? ¿Cómo va llevando estos días? ¿Bien? Gloria a Dios. Estamos agradecidos al Señor porque Él nos permite aprender de su palabra. Y por supuesto que necesitamos siempre de la luz del Espíritu Santo para poder aprender, para comprender, ¿sí? Y por supuesto para vivirlo y aplicarlo, porque Él es el que hace que andemos en su camino. Amén. Bueno, vamos a aprender esta noche algo también muy importante. El lunes pasado había compartido también al Consejo de Varones, pero me gustaría compartirlo también y nivelarlo junto con los hermanos aquí presentes. Pero vamos a titular esta enseñanza Un juicio y una sentencia, ¿sí? Así podamos entender de que hoy vamos a hablar de algo judicial. Los hermanos van a servirle café o té a aquellos que necesiten para mitigar un poquito el fresco, Así que ya saben que de la mitad para atrás pagan el café, de la mitad para adelante es gratis, Bueno, alguna manera que se lo sentar adelante todo, ¿no? ¿Cuántos están agradecidos al Señor porque tenemos libertad para aprender su palabra? Amén. Saben que hay otros hermanos en otras partes del mundo que no tienen esta libertad. Tienen que estar escondidos, perseguidos. Entonces se transforma en una prioridad y algo necesario el poder aprender la palabra de Dios. Entonces aprendamos a valorar los tiempos de libertad que tenemos para aprender la palabra, porque uno nunca sabe cuándo se pondrá difícil. Mientras podamos, administremos los tiempos y podamos tenerlo también, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué se necesita un juez? ¿Para impartir qué cosa? Justicia. ¿Para qué existen los juicios? Muy bien. En un juicio donde hay un juez es donde se debe dictar justicia o impartir justicia. Esta noche vamos a hablar acerca de la justificación, ¿sí? Pero vamos a ponerle como título un juicio y una sentencia. Lo primero que tenemos que ver es que ser salvos no es algo tan sencillo como muchos dicen que es repetir una oración y listo, una pequeña oración. Si bien es cierto, a nosotros no nos costó nada ser salvos. Lo único que aportamos nosotros para ser salvos es nuestros pecados, porque necesitamos ser pecadores para ser salvados, ¿sí? Entonces, la Biblia nos ayuda a aprender qué grande es la salvación que hemos recibido y lo que nuestro Dios hizo para salvarnos, ¿sí? Ya hemos aprendido que la salvación es de Jehová. Es Dios el que salva. No es el hombre que puede hacer algo para salvarse. No podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Pero la pregunta es, ¿qué es la justificación? ¿Qué parte de mi vida afecta o toca la justificación? Y creo que es necesario porque muchas veces hay muchas personas que asisten quizás de años a una congregación participando como miembros de una iglesia local, pero sin embargo nunca han resuelto el tema de la culpa, del peso del pecado. Y la justificación trata con la culpabilidad, ¿sí? Entonces es importante aprender cómo es que fuimos justificados para que inmediatamente creyendo por la fe en Jesucristo podamos tener paz para con Dios.
sentirnos libres de la culpa. Entonces, lo primero que vamos a ver es el Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver primeramente lo que dice esta escritura. En el carácter del Dios que nosotros adoramos, nuestro Dios tiene muchos atributos que ha revelado a través de las escrituras. Pero lo primero que tenemos que ver y empezar a entender que cuando hablamos de justificación, estamos hablando de términos jurídicos, legales, ¿sí? Si yo hablo de juez, de justicia, de tribunal, de imputado, de culpable, de absuelto, de leyes, ¿usted en qué piensa? ¿En una carnicería? ¿En una verdulería? No, piensa en un tribunal, ¿no es cierto? En un palacio de justicia. Porque los términos te llevan a identificar esto. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que vamos a utilizar términos que hacen referencia a la justicia de un Dios. Nuestro Dios, según el Salmo, capítulo 7, versículo 11, dice lo siguiente. Leamos fuerte todos lo que dice el primer renglón del Salmo 11. ¿Qué dice? Dios es juez justo. Vamos juntos y fuerte, vamos. Dios es juez justo. ¿Qué dice las escrituras que es Dios? Juez justo. Muy bien. Tenemos ya que nuestro Dios es Padre, nuestro Dios es Salvador, nuestro Dios es amor. Hay muchos atributos, pero también encontramos que Dios es un juez. Y el carácter de ese juez, de nuestro Dios, es justo. Él no admite cohecho. Él no va a negociar. Él no se mueve por emociones. El único criterio de su justicia son sus leyes. Y Dios ama sus leyes y Dios cuida sus leyes, que sus leyes sean cumplidas. Dijimos que Dios es un juez justo. ¿Cuál es la tarea según las escrituras del juez o de un juez? Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Vamos a encontrar allí lo que dice la escritura, qué es lo que hace un juez. Deuteronomio 25:1 dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos, ¿qué dice? Absolverán al justo y condenarán al culpable. Dios es ¿qué cosa? Juez justo. ¿Cuál es la tarea del juez? Absolver al justo y condenar al culpable. Vamos de nuevo porque ya se perdió, ¿sí? Entre el café y el té se perdió. Vamos de nuevo. Dios es, dígalo fuerte, juez justo. ¿Cree que Dios es un juez justo? ¿Es de temer o no? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la tarea según las escrituras del juez? Absolver al inocente, que significa dejar libre al inocente, y condenar al culpable. Esa es la tarea del juez justo, absolver al inocente y condenar al culpable. ¿Cuál es el criterio que emplea un juez para declarar que alguien es inocente o culpable? Son las leyes. ¿Sí? Las leyes. La Biblia muestra que la ley de Dios ha sido utilizada y ha sido puesta para lo siguiente. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 19.
¿Para qué ha sido puesta la ley de Dios? Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué sirve la ley? Voy a explicar un poquito. La ley es para dejar callada a todo el mundo, a toda persona, lo deja calladito. ¿Por qué? Porque la ley tiene un propósito: demostrar que el hombre es pecador. ¿Sí o no? ¿Qué es lo último que hace una persona antes de salir de su casa para ir a una fiesta? Se mira en el espejo, ¿sí? Antes de salir, para saber si está bien. ¿Usted sabe que el espejo es un juez? Claro, da una sentencia inmediata. Usted se mira, no es como el espejito de Blancanieves o de la bruja de Blancanieves, ¿no? Que le decía lo que quería oír. El espejo le va a decir inmediatamente lo que usted está reflejando. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios, es como un espejo para mostrarnos a nosotros cómo estamos. Dice el versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué está la ley? Para que nadie tenga excusa. De decir, yo soy bueno, o yo puedo salvarme, yo voy a ser salvo. ¿Por qué? Si no existiese la ley, nadie conocería el pecado. Pero yo sé que soy un pecador porque Dios puso sus leyes. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido el pecado. Si bien es cierto, la Escritura está diciendo que Dios es un juez justo, que debe absolver al inocente y condenar al culpable. Para esto, el criterio del veredicto es la ley. Dios manifestó 10 leyes morales entre muchas que hay, para demostrarnos que ni siquiera 10 podemos cumplir. ¿Se acuerda cuando le pregunté diciendo si alguna vez usted mintió? ¿Alguna vez mintió usted? ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? Con una. ¿Cuántos de los que están acá mintieron por lo menos una sola vez? Entonces, ¿qué son? Mentirosos. La ley, una sola ley, dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Entonces, si ustedes tendrían que ser autojueces, ya hay una sola ley que fue infringida. ¿Usted qué es? ¿Inocente o culpable? Por lo tanto, merece ¿qué cosa? La condena. Ustedes saben que Adán tenía un solo mandamiento y un solo pecado condenó en él a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la relación de la justicia de Dios? Si nosotros estábamos bajo el juicio de Dios porque somos pecadores, porque hemos nacido pecadores y porque pecamos por la naturaleza que tenemos. Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 7. Fíjese por favor. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice el apóstol Pablo lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto.
Pero como está la ley de Dios, el mundo sabe que cada vez que cometemos una infracción a una ley de Dios, estamos pecando. Deberíamos nosotros empezar a ver con mucha seriedad el tema de el Dios justo, puesto que si somos salvos, hemos sido salvos por gracia, y la gracia ha suplido todo lo que nosotros no podíamos hacer. Dice el apóstol Pablo, entendiendo esto, encuentra un reproche en él mismo. Y dice el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Está diciendo, la ley es buena. Nada más que por la ley, Dios me está demostrando que necesito un Salvador, porque estoy en pecado, porque cometo infracción a la ley de Dios y por lo tanto Dios, al ser de carácter justo como juez, no puede perdonar, debe ejercer su justicia y debe condenar al culpable. Pablo dice lo siguiente en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Encontramos aquí esta realidad. Entonces, volvamos a Romanos capítulo 3 y vamos a encontrar que el pecado, en verdad, es todo un problema. Y es un gran problema, es un grave problema en el hombre. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, ante los ojos de Dios, ¿cómo es el hombre? No hay justo ni aún uno. Para Dios, para los ojos de Dios, no hay ningún hombre que sea justo. Por lo tanto, si Dios es juez justo y debe absolver al justo y condenar al culpable, y Dios dice, no hay ningún justo, ¿cuál es el veredicto? Que todos están condenados. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, sin excepción de nadie, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lejos del favor de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano. Y en el carácter del Dios justo que ama su ley, fíjese en lo que dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo? La ira de Dios, el justo castigo del pecado. Dios es bueno, pero es justo. Y por esa razón es que Dios no puede tener relación con el pecado, porque Dios es contra el pecado y el pecado es contra de Dios. Pero el pecado está encarnado en todo ser humano, porque traemos la naturaleza de Adán, que aquel se hizo pecado por causa de la transgresión. Fue contaminado totalmente, integralmente, por causa del pecado, espíritu, alma y cuerpo totalmente corrompido.
No quedó una sola parte del hombre que no haya sido contaminada por el pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que expulsar a Adán, sacarlo de su presencia. El profeta dice: muy limpio de ojos eres, Señor, para ver la inmundicia. Por lo tanto, la ira justa de Dios y la ira santa de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Están viendo el asunto que es grave? Hay una realidad, pero aquí empezamos a ver nosotros la obra de nuestro Dios santo y eterno. Fíjense en lo que dice el capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable. ¿Cómo somos delante de Dios todos? No tenemos excusa. Recién dijimos que la ley es para que toda boca se cierre, para tapar la boca de todo el mundo, para que todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es inexcusable. Hay una realidad: el hombre es pecador, el hombre es culpable, el hombre debe ser condenado. Esa es la realidad. Por eso Jesús, cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué no vino a condenar? Porque el mundo ya estaba condenado por sus pecados. Y acá dice la Escritura: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice el versículo 5: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, ¿qué dice? Para ti mismo ira en el día de la ira y en la revelación del justo juicio de Dios. Si alguien cree que solamente los cristianos o los que tienen una noción religiosa conocen qué es pecar y qué no es pecar, la Biblia no dice eso. En el versículo 14 del mismo capítulo, Pablo enseña diciendo: por cuanto los gentiles, está hablando los que no son convertidos, por cuanto los gentiles que no tienen ley, ¿lo ven? Ellos no practicaban una religión, no tienen ley. La ley era dada por Moisés y los gentiles no tenían ni a Moisés ni la ley, ni siquiera creían en el Dios de los hebreos. Pero dice Pablo: los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Están diciendo: por naturaleza se comportan como si tuvieran ley. No hace falta que sean religiosos. Por naturaleza se comportan como si tuvieran ley. ¿Por qué? Dice: estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, y dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. ¿Qué está diciendo Pablo? No hace falta que tengan una ley o que practiquen una religión. ¿Saben qué hizo Dios para que el hombre se dé cuenta que es totalmente inexcusable? Escribió su ley en sus mentes y corazones. Por eso cualquier persona, no hace falta que sea religioso, puede ser un ateo, pero sabe que cuando está mintiendo está pecando. Sabe que cuando está robando está haciendo algo mal. Sabe que cualquier cosa que va en contra de la naturaleza es pecado, por más que crea que hay un Dios o no hay un Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que el hombre es inexcusable y no importa si querés creer en Dios o no querés creer en Dios, si querés tener religión o no tener religión. Dios dice: yo escribí mis leyes en tu corazón. Esto es una realidad también. Por lo tanto, si el hombre es y tiene esta consecuencia o este estilo de vida, empezamos a ver que Dios,
Solamente Dios en su carácter justo es el único que puede justificar. El único. Dice el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, ¿cómo éramos nosotros? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora el versículo 9 dice lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros ser justificados delante de Dios? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Muy bien. Entonces la pregunta es: ¿cómo un Dios justo, puro y santo puede perdonar o justificar o absolver a un hombre pecador, impuro en todos sus aspectos? Dios no puede perdonar, porque si perdona pasaría a ser un juez injusto. Dios no puede absolver a un culpable, porque si absuelve a un culpable sería injusto. Pero la Escritura dice lo siguiente: estando ya justificados. Habla de que fuimos justificados, no nos hemos justificados, porque el hombre no se puede justificar delante de Dios, porque el hombre es inexcusable, porque todos pecamos. Y aquí está la parte más hermosa y más gloriosa. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 30. Algo que glorifica a Dios, porque es un acto de gracia soberana. Dice Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí te da la evidencia de que el único que justifica, el único que puede hacer la obra de justicia es Dios. ¿Y cómo lo logra? Porque tenemos dos cosas opuestas: un juez justo y un hombre culpable en delitos y pecados. ¿Cómo hace un juez justo para perdonar, absolver a un hombre que es culpable en delitos? No puede. Dios no puede perdonar a un hombre pecador, porque el hombre pecador es culpable en sus delitos. Pero la Biblia dice que Dios, como un acto de gracia salvadora, se propuso a escoger antes de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos. Y los predestinó. Y un día los llamó. Y a esto que llamó, los justificó. Pero no lo hizo en una forma ilegal. No lo justificó de una forma arbitraria. No lo hizo avalándose o amparándose en su soberanía, que es Dios, sino que como Dios es un Dios legal y justo, empleó la justicia para que entonces pudiera ser aplicado en nosotros el perdón de los pecados. Y dice la Escritura, el versículo 33, lo siguiente: ¿quién? Es una pregunta que retumba en el universo y en toda la eternidad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. Si alguien te pregunta, ¿quién es el que te ha justificado a vos?, ¿qué le diría usted? Los varones saben ya, ¿no? Si usted dice Dios, no está respondiendo bíblicamente. Si está diciendo Dios es el que justifica, usted está respondiendo bíblicamente. ¿Por qué?
porque estamos hablando de asuntos legales, ¿no es cierto? Jurídicos. Usted sabe que Jesús fue tentado en el desierto por el mismísimo Satanás. Y Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, Él no le dijo a Satanás: ¿a mí me tentás? ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes lo que puedo hacerte? Jesús no le respondió así a Satanás. ¿Cómo le dijo Jesús a Satanás? Escrito está. ¿Con qué defendía su postura? Con la palabra. La palabra es nuestra defensa legal. Amén. Siempre. Por eso memorice la Biblia. Estudie la palabra. Usted no tiene otra cosa más importante que memorizar. Sabemos tantas cosas menos la palabra. La palabra de Dios debe ser recitada de memoria. Versículos por versículos. Ese es el fin. Porque dice Jeremías: no se goce o no se gloríe el hombre fuerte en sus fuerzas o el rico en su riqueza. ¿Saben qué tiene que gloriarse? ¿Qué tengan que gloriarse? En conocerme, dice el Señor, y entenderme. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Cuando alguien está diciendo: ¿saben? Yo fui justificado. Y alguien te dice: ¿quién te ha justificado? La respuesta bíblica, ¿cuál es? Dios es el que justifica, amparándonos en un derecho legal y soberano. ¿Qué es la justificación? Es solamente la tarea de un juez. El único que puede dictaminar o declarar culpable o inocente es un juez. ¿Sabía usted? Dios es el que aplica su redención en nosotros a través de la gracia salvadora. ¿Cómo lo hace? Dios Padre es el que escoge en la eternidad con libre y soberana voluntad. Dios el Hijo es el que redimió con el derramamiento de sangre como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Y Dios el Espíritu Santo es el que hace la aplicación de la redención en el acto de la regeneración en nosotros. Por eso es que nuestra salvación es trinitaria. Tenemos una salvación trina. Por eso es que es imposible perderla y es altamente eficaz. Ahora déjeme decirle que la obra de la regeneración es lo que Dios hace en nosotros. Y la obra de la justificación es lo que Dios hace acerca de nosotros. Es el ejemplo de un cirujano y un juez. Un cirujano trabaja en nosotros, me opera en mi cuerpo, ¿sí? Es lo que hizo Dios como regenerándonos. Tomó mi corazón viejo, lo sacó, puso un nuevo corazón, derramó de su espíritu. La regeneración es algo que hace un cirujano, hace algo en nosotros. Pero un juez, probablemente usted no esté presente. Es algo que el juez hace acerca de nosotros. Ahora fíjese usted, probablemente ni te ve, probablemente ni te habla o ni te toca, pero está declarando tu libertad o tu condenación. El atributo de un juez es declarar conforme a la ley y conforme a la justicia que está satisfecha la libertad o la condenación. Entonces, la Biblia dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Por qué justifica a Dios? Porque Él hizo lo siguiente. Como Dios es un juez justo y debe impartir justicia, declarando libre al inocente y condenando al culpable, la evidencia bíblica es que todos los seres humanos, cada uno de nosotros, hemos pecado y merecemos la condenación. Pero cuando estábamos ya nosotros en delitos y pecados, muertos, dice la Escritura que Dios hizo algo para salvarnos. Romanos
capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice el versículo 21. ¿Qué dice el subtítulo? ¿Cómo llegamos a ser justificados? La justicia es por medio de la fe. Muy bien, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya saben que la ley vino primero, pero por la ley nadie se pudo salvar porque nadie pudo cumplir la ley. Pero la ley fue necesaria para mostrarte a vos y a mí que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Es para que callarnos la boca, para cerrar nuestra boca, para no poner ninguna excusa, decir, Señor, yo no sabía. Porque la ley fue escrita en nuestra naturaleza, en nuestras conciencias. Y nuestra conciencia nos justifica o nos condena. Pero ante Dios, nosotros somos inexcusables. Por lo tanto, dice la Escritura, el apóstol Pablo, ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. Es una tarea de Dios. ¿Cómo lo hizo? Dice, testificada por la ley y por los profetas. Tanto la ley en su forma ritual y la anunciación de todos los profetas hablaba de Cristo. Amén. Por eso ustedes van a ver que todos los rituales que hacían el sumo sacerdote, el sacrificio del cordero, el derramamiento de sangre y todos los oficios religiosos que hacían en el antiguo pacto era figura y sombra de Cristo. Y todas las anunciaciones proféticas de todos los profetas era anunciar al Mesías, el ungido, el escogido de Dios, que eso es lo que significa el Cristo, el escogido, el ungido, el separado de Dios. Y dice la Escritura que Dios manifestó su justicia de esta forma. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque dice no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Todos, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, de la única forma que ustedes pueden llegar a ser justificados es la forma que Dios ha manifestado. Su justicia es solamente por la fe en Jesucristo. Creer en lo que hizo Jesucristo, te está diciendo. ¿Cómo puedo ser yo justificado ante Dios? Creyendo en lo que Cristo hizo. Y la pregunta es, ¿qué hizo Cristo para que yo crea? Dice la Escritura, versículo 24, siendo justificados sin costo, gratuitamente. No nos costó nada a nosotros. Y no está hablando del dinero, sino del sacrificio, del esfuerzo. Porque no logramos hacer nada para justificarnos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, un favor que no merecíamos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá aparece la palabra redención. ¿Qué es lo que hizo Cristo para que nosotros podamos creer? Él pagó un precio, pagó un alto precio. ¿Qué significa? Pagó por mi culpabilidad, pagó por mis pecados, pagó por mi condenación. ¿Se entiende? Es la obra de gracia que hizo Cristo. El Padre hace lo siguiente. Hace poco enseñé acerca del llamamiento eficaz. Y el llamamiento eficaz tiene el carácter de ¿qué era? ¿Se acuerda? De citación. Una citación judicial. Yo no puedo decir sí, ya voy mañana o voy otro día cuando tenga tiempo. Cuando somos citados judicialmente debemos comparecer sí o sí. Dios cuando nos llama eficazmente es una citación. Y esa citación del llamamiento de Dios es para salvación. Porque cuando venga Cristo en gloria, según Mateo 25, 35 en adelante,
Él se sentará en su trono y allí la citación será para condenación por haber no creído, los que no han creído. Así que si somos llamados por la primera citación, hemos sido llamados para salvación, porque dice, a los que llamó, a esto los justificó. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que cuando el Señor te llamó, te dijo lo siguiente: mira, yo soy un juez justo y amo mi ley y debo condenar al culpable y absolver al inocente. Pero viendo tu vida, has cometido infracción de la ley, has pecado, por lo tanto eres una persona que has cometido delitos, estás en estado de condenación. Pero esta es la buena noticia que tengo para ti. Cristo pagó por tu salvación. Cristo pagó por tu rescate. ¿Puedes creerlo? Dice la Escritura, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Quién es el que puso? Dios. ¿A quién? A Cristo. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación significa el sacrificio que aplaca la ira de Dios, satisfaciendo su justicia. Si yo he pecado, he provocado la ira de Dios. Y la justicia no estaba satisfecha. Pero Dios dijo, lo único que me calma la ira y satisface mi justicia es Cristo. ¿Cómo será la gravedad de nuestro asunto? Que Él no mandó a todos los ángeles y arcángeles y serafines para morir por nosotros, sino que dio a su Hijo en rescate por nuestras vidas. El remedio te evidencia la gravedad de tu enfermedad. Si yo tomo una aspirina y el médico dice, no, con una aspirina no se soluciona, 10 sesiones de quimioterapia. No es un resfrío lo que tengo, es muy grave, porque el remedio evidencia la gravedad del asunto. ¿Cómo será la gravedad del pecado del hombre? Que Dios puso como la única alternativa, el único medio para alcanzar nuestra salvación a través de la persona de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él fue sustituto a nosotros. Y toda la ira de Dios, en vez de venir hacia ti, fue hacia Cristo. Él tomó tu lugar. Por eso es que Él murió como sacrificio en lugar de nosotros. Dios puso como propiciación por medio de la sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué dice la Escritura? Que de esa única forma Dios manifestaba su justicia. De la única forma. Así que ¿cómo es que nosotros llegamos a ser justificados? Es por un acto de gracia de Dios. Y Dios, como juez justo, no podía perdonarnos sin que alguien pague por la consecuencia del pecado, porque si no sería injusto. Y el único que podía satisfacer la justicia de Dios era Cristo muriendo en la cruz. Quiero llevarlo a algo. Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Dice el versículo 15. Fíjense en ese versículo. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son iguales. Abominación a Jehová. Es muy fuerte ver eso, ¿no? Él nos está diciendo a nosotros, ustedes no pueden decir que el culpable es inocente.
ni pueden condenar al que es inocente. Es abominación, dice Dios. ¿Lo ven? Dios dice, el que justifica al culpable y el que condena al inocente son iguales. ¿Qué son? Abominación delante de Dios. Pero sin embargo hemos leído que Dios nos justifica a nosotros. ¿Cómo es posible? Para que no sea abominación, Dios hizo lo siguiente: satisfizo su justicia al condenar a un inocente y al absolver a los culpables. ¿A quién quieren que suelte?, decía Pilato. ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijo la gente? Barrabás. ¿Saben por qué salió Barrabás en libertad y fue Cristo a la cruz? No porque la gente gritó más, no porque se le ocurrió en ese momento a la turba, o no porque Pilato no tuvo carácter. En ese cuadro Dios estaba mostrándonos lo que iba a suceder con nosotros. Barrabás, siendo un delincuente, condenado a la muerte, culpable, fue dejado en libertad. Y Cristo, que no hizo ningún mal, fue a la muerte como un culpable, como un condenado a muerte. Eso es lo que sucedió en nuestras vidas. Yo no merecía el perdón. Yo no merecía la libertad. Yo no merecía ser libre de toda culpa de mis pecados. Pero sin embargo, eso sucedió porque Dios Padre te escogió para salvación, y la única forma de resolver este problema eterno era que Cristo muriese por aquellos a quien el Padre había escogido. Por esa razón, nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Ahora, fíjense ustedes, el cirujano trabaja en nosotros, pero el juez trabaja acerca de nosotros. Ser justificado no significa ser santo, sino ser perdonado. Una persona puede estar en tribunales y el juez puede decir, usted es inocente, y probablemente es un culpable, ¿no es cierto? Si se va afuera, libre, está gozando de su libertad, pero él sigue sabiendo que fue un culpable, que fue un homicida. No cambia su situación de vida, solamente lo que vive es una libertad. Saben, hermanos, Dios no nos salva en forma incompleta. La justificación es parte de lo más glorioso de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si fuimos llamados para salvación, Dios llama, pero no es Dios el que responde. Dios llama, es el hombre el que responde. Pero el hombre, ¿cómo puede responder si es enemigo de Dios? No puede obedecer, le es locura el mensaje de Cristo. Muy bien, la regeneración actúa allí para que cuando yo recibo el llamado, yo puedo obedecer satisfactoriamente al Señor. Y cuando yo acudo ante su presencia, el Señor me dice, ahora voy a solucionar tu problema legal. Ya no estás condenado. Ya no estás en culpa. La culpabilidad de tu pecado ha sido quitada. Te declaro en paz, inocente. Por eso dice Romanos capítulo 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora fíjense ustedes que nuestro estado legal ha sido resuelto con el Señor, pero lo que viene después es el proceso de la santificación, que ahí sí empieza a trabajar con mi estilo de vida, en hacer morir lo terrenal, el cambio de hábito, el cambio de conducta, el comenzar a vivir cada día más conformándome a la figura de Cristo. Por esa razón es que la justificación es preciosa. Vamos a ir otra vez a Romanos. Vamos a ver
el capítulo 5 de Romanos. Dice el versículo 19 otra vez. Sabemos que todo lo que pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Para quién dice que es la justificación por medio de la fe? Para todos los que creen en Él. ¿Qué es lo que sucedió acá? Ahora sí veamos que cuando yo puedo creer es porque Dios me ha dado regalo de la fe para creer en Él. Entonces, si yo puedo creer que Cristo tomó mi lugar, que Él murió en mi lugar, yo puedo creer y tengo la convicción que mis pecados han sido puestos y crucificados en Cristo Jesús, yo siento la libertad y el perdón de mis pecados, y entonces siento que la justicia de Dios se manifestó en nosotros. ¿Cuál es el sentimiento que tiene una persona que ha sido justificada? De la vuelta a la hojita del capítulo 5, vamos a leer allí rápido. Dice: justificados pues por la fe, ¿cómo estamos ahora? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estábamos antes? Versículo 10, éramos enemigos. ¿Cómo estamos ahora justificados? Tenemos paz para con Dios. Versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora acompáñeme al capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero añade el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? No tan solo Dios justifica, sino que ahora aparece la figura de Cristo diciendo: Cristo es el que murió. Nadie te puede acusar, pero tampoco te pueden condenar. Acuérdense que un juez absuelve al inocente y condena al culpable. Dice la palabra: nadie te puede acusar. Quiere decir, nadie te puede poner en juicio, ni nadie te puede condenar, porque mira en la cruz del Calvario. Cristo murió. Ahí está la sustitución. Ahí está nuestra libertad. Dice: Cristo es el que murió. Pero no tan solo es que el que murió, sino que también resucitó. Evidencia de que algo va a ser Cristo resucitado. El que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Amén. ¿Cómo no tener esa seguridad? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede acusar? Hay evidencias de que Dios lo hizo y te garantizó. Por eso dice el apóstol Pablo, poniéndote en plano con tus problemas y tribulaciones. Si a este nivel de justificación interviene Dios y a este nivel de libertad de la condenación interviene Cristo intercediendo diariamente por ti, Pablo empieza a alentar a la iglesia de Roma diciéndole estas preguntas: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe nada. Es una garantía absoluta, total, de nuestra salvación. Cristo está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Dice así el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué Cristo nuestro abogado? Acuérdense que el Romano decía que el Padre, Dios, puso a Cristo como propiciación por medio de su sangre. ¿Saben por qué tenemos un abogado justo delante del Padre? Dice el versículo 2, Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es el que calmó la ira del Padre, que satisfizo la justicia. Eterna redención obtuvo nuestro Señor. Por eso es que nosotros vivimos en paz con el Padre. Amados hermanos, es una tarea preciosa la que hizo nuestro Señor. Mucho para glorificar, mucho para darle gracias y para estudiar. Sin que lo sepamos, sin que nosotros estemos conscientes de esto, Él lo hizo. Pero llegaba un día que debemos conocer nuestra relación, nuestra situación legal. Y fuimos justificados, declarados justos. Para con Dios tenemos paz. Tengo 2 versículos más. Isaías capítulo 61, versículo 10. Fíjense qué precioso ese versículo. Isaías 61, 10. Dice así la palabra de Dios: en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cuál debe ser la actitud de una persona que ya conoce cómo fue justificado? En gran manera me gozaré. No debe esperar momentos lindos para sentirse con gozo. Nosotros ya estamos en un eterno momento de gozo. ¿Por qué? Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma, ¿cómo estará? Se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. ¿Saben qué es lo más hermoso que nosotros tenemos? Es el manto de justicia. Es lo más hermoso. ¿Sabe qué ama Dios? Su ley. ¿Y sabe qué glorifica a Dios? Su justicia. Y cuando nuestro problema legal ya está resuelto, ¿sabe lo más hermoso que ve Dios en nosotros? La justicia. Por eso es que la novia, que es la iglesia, ¿se acuerda Apocalipsis 19:6 que dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el vestido limpio, blanco, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Ya hay justicia en nosotros. Por eso es que nuestra vida debe ser llena de gozo y llena de alegría por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Capítulo 54, versículo 17.
Es un versículo que muchas veces lo hemos interpretado mal o lo hemos usado para guerra espiritual o cuantas cosas más. Pero es un versículo que habla de justicia y de obra legal de Dios. Dice el versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Nadie puede acusar y nadie puede condenar, porque es Dios el que nos ha justificado. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Hay muchas cosas más para ver. Hay muchas cosas más para aprender, pero lo importante es darle gracias al Señor porque Él hizo todo. Él hizo todo. La propiciación trata con la ira, la justificación trata con la culpabilidad, la redención trata con nuestra libertad. Somos libres. La regeneración trata con nuestra naturaleza. Y la glorificación trata con nuestra vida eterna. Somos transformados de lo corruptible a lo incorruptible para estar en la presencia del Señor. Por eso es que tenemos una salvación tan grande, hermanos. A veces me pongo a pensar que hay hermanos que realidades como estas o doctrinas como estas muchos lo toman muy superficialmente. Es como que esto, sí está bueno, pero no me llena. Yo creo que nunca vamos a aprender acerca de la justicia de Dios hasta que no conozcamos la gravedad de nuestro pecado. Nunca. Es como que nadie va a ir a hacerse atender realmente con un médico hasta que no sepa la gravedad de su problema. Cuando yo conozco realmente lo grave que es mi pecado, no tan solo grave, eterno problema, es cuando empiezo a darme cuenta de que necesito yo sentir que soy justificado. Una persona no es justificada por repetir una oración, una persona no es justificada por comprarse una Biblia o congregar, no es justificada por eso. Es una persona que ha sido justificada cuando se aplicó eficazmente la sangre de Cristo en redención. Y cree que el que merecía haber muerto en ese lugar era yo y no Cristo. Yo era el culpable y fui absuelto, y Cristo era el inocente y fue condenado. Pero no fue un acto de injusticia de Dios, sino que fue la única solución, el único remedio y la única forma de que el Padre pueda perdonarnos. Por eso es que se hizo justicia al morir Cristo. La ira de Dios se calmó porque su justicia se reparó, se satisfizo. Vivamos como justificados, libres. Nuestra relación legal con Dios ha sido restaurada. Hemos sido reconciliados con Dios. Por eso medite. ¿Qué hubiera sido si el Señor no me hubiera escogido? Si no me hubiera llamado. Por esas razones que damos gracias al Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, soberano Dios y juez justo, nuestro corazón se llena de gozo al saber, Señor, al entender, al comprender, al conocer cómo fue resuelto nuestro problema legal. Éramos pecadores en delitos. La palabra justa era, éramos delincuentes ante tus ojos. Y siendo tú un juez justo, era imposible que nos perdonase por méritos nuestros.
Pero gracias a tu obra salvadora, de tu misericordia y de tu gracia, Cristo como propiciación, Cristo como vicario, Cristo como representante, como sustituto, tomando nuestro lugar. Padre, hemos podido creer por la fe que tú nos has dado. Por eso, Señor, es que esta noche también la obra de tu Espíritu Santo trae convicción a aquellos que hasta aquí no podían creer, pero hoy pueden confesar sus pecados sabiendo que a ti te han ofendido y que ha sido ofendida, Señor, tu justicia por causa de la transgresión de los pecados. Pero vemos, Señor, la visión de la cruz, la bendita visión de la cruz, allí donde fue llevado a cabo nuestro juicio en Cristo Jesús, y hallamos la justificación. Gracias, Señor Padre eterno, gracias por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo esta noche trayendo convicción. Ayuda a mis hermanos que están aquí presentes, los que ven el video, a recibir por fe este acto declarativo desde tu trono, que se sientan justificados, perdonados, libres por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, ahora y por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor.